Ok, veamos. Esta es la ecuación. Y el campo, bueno, que está arriba, pero mejor la escribo. Creo que sale más rápido que cortar y pegar. Le llamaba E1 a la... El campo era entonces... E1 E a la I teta 1 en X más E2 E a la I teta 2 en Y. Y era E a la I KZ menos omega T. Entonces, claro, el supuesto aquí era que había dos componentes únicamente y la ecuación se deduce únicamente con dos componentes. Y en nuestro problema, pues, notemos que son tres. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, hay que hacer una especie de analogía. Al final de cuentas, lo que tenemos aquí son dos componentes. Aquí el Y va abajo, perdón. O dos versores, X y Y, que evidentemente son perpendiculares al vector que va en la dirección de propagación. O sea que si tenía una dirección Z, entonces los otros vectores eran perpendiculares. O sea que las dos componentes eran componentes perpendiculares a ese vector. Entonces la situación que planteo es la siguiente. Imaginemos que tenemos un vector que tiene tres componentes, E1, voy a ponerle A mejor, A1 en X más A2 en Y más A3 en Z, y que hay una dirección de propagación que es el N, que lo hayamos calculado antes. Voy a llamarle este vector o dejarlo así simplemente. Un vector A mayúscula, que puede ser cualquier vector, no es el potencial escalar. Entonces, si se tiene, por ejemplo, que la dirección de propagación va en Z, que es el caso de arriba, y las dos componentes serán perpendiculares, entonces aquí se busca una historia muy similar. Hay una dirección de propagación n, entonces lo que necesitamos es expresarlo como dos componentes perpendiculares. Llámese, bueno, podría ser cualquier opción acá. Bueno, el dibujo no está a escala, ¿verdad? Pero imaginemos que, qué sé yo, que una componente puede ser, vaya, podría ser algo así. Y que tienen que ser componentes perpendiculares entre los dos. O sea que para fines prácticos, lo que podemos visualizar es que si tengo una dirección de propagación, puedo tomar un equivalente y decir que esto es Z, y que este vector, en el ejemplo que tenemos, va en la dirección que le voy a... ¿Cómo le coloco? Vale, le voy a poner T. Es decir, bueno, pero aquí, perdón, es que aquí el dibujo está con los ejes intercambiados. En nuestro problema, la dirección de propagación
estaba en X y Y. X y Y. Y entonces este era el vector normal. Entonces las componentes o los vectores perpendiculares a él, uno sería, voy a llamarle este, y otro sería, llamémosle este. Bueno, regreso entonces a la expresión esta. Perdón, es que, bueno, no sé qué pasa con este programa. Luego de una hora ya trabajando ya siempre ocurre lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que para esa expresión de nuestro campo es esta, entonces las dos componentes que se requieren en esa deducción son las siguientes. O sea que podemos llamarle a esta lo que en la ecuación anterior aparecía E2 e a la I teta 2 en Z, y a todo esto le voy a poner aquí un tangencial. ¿Por qué funciona? Bueno, porque nosotros hacemos el gráfico otra vez, que bueno, tenía arriba, luego acá. Había una dirección de propagación que tenía componente X y Y, que era esta. Justamente al hacer el producto punto, se verifica que cuando hicimos n punto, el campo eléctrico es 0, nos da 0, entonces este no influía, sino que era directamente este de acá. O sea que esta otra componente. Aquí quizás el dibujo hay que tener cuidado, que estoy hablando de números complejos, estoy graficando, pero me refiero más que todo a las direcciones. Entonces hay otro vector que va a tener, qué sé yo, algo así, y el otro es básicamente en el Z. Entonces, es decir, este sería en la expresión, como hacemos un cambio de, la propagación usual, entonces tendríamos que escribir este como un solo vector. Y este otro ya está. Entonces, calcular el E2 y el teta 2 es directo. Quizá va a ser un poco más complicado hacerlo en esta parte, pero el E2, digamos, E2, E a la I teta 2 es 2 más 5i. Ahí pueden calcular cuánto es el teta 2, que es el que interesa. En el otro caso, 2 menos 5i en X más EY, perdón, EY estaba calculado. EY, 3/4, 2 menos 5i. Entonces, esto se va a poder escribir, vean que se va a poder factorizar el 2 menos 5i, y lo que nos queda es 1 X, voy a poner directamente, más 3/4 de Y, y a esto es lo que yo llamo
T unitario. ¿Cómo podemos verificarlo? Podemos verificar que son perpendiculares, es decir, aquí tengo el vector n, aquí tengo el vector t unitario. Recordemos que el vector n era 0.6, creo, más o menos. Tantas cosas que hicimos ayer. Menos 0.6 más 0.8, perdón. El dibujo no es de escala, ¿verdad? Porque hay una componente negativa ahí. Pero es menos 0.6 en X más 0.8 en Y. Entonces, si ustedes hacen el producto punto entre N y T, pueden verificar que en efecto es 0. Le llamo T por ponerle un nombre. Ustedes en principio lo pueden llamar como quieran. Pero entonces, cuando se tengan tres componentes, lo que se hace es visualizar el campo con solamente dos componentes para poder aprovechar la fórmula que ya se tiene del capítulo 20. Entonces, nuestro teta 2, perdón, de aquí podemos ver lo que teta 2 es simplemente la tangente inversa de 5 medios. Y el teta 1, solo veo esta parte, ¿no? Porque el otro es el vector. Es menos tangente inversa de 5 medios. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de polarización se tiene entonces? Vean que al restarlos nos da 0, porque restamos teta 2, teta 1 menos teta 2. Los argumentos son opuestos en este caso, porque uno es tangente de 5 medios y otro es menos tangente de 5 medios. Pero si los restamos, no queda 0, no queda pi. No hay ningún ángulo especial al hacer la resta, por lo tanto es una polarización elíptica. Te repito, cuando se tengan tres componentes, lo que hace es verlo como únicamente dos, pero que verifiquen que cada componente, que cada vector más bien sea perpendicular. Por eso es la idea del gráfico en la parte de abajo, aunque no tenga mucho sentido porque son componentes con números complejos, pero lo que resalto es la idea de que sean los tres perpendiculares para saber cuáles son las dos componentes y aprovechar la ecuación que ya se tiene, la 118. Sí, la 118. Bueno, preguntas hasta ahí. Preguntas. Todo está claro. No sé cómo. Bueno, ya a estas alturas del partido. En realidad no es un problema bastante de trabajo.
el tipo de operaciones que se hace no es complicado, pero es una base matemática importante que se requieren, porque vean que es suma, resta, multiplicar, no hay que integrar, no hay que derivar, pero sí es un problema bastante, yo suelo decir, interesante, que no es tomado de ningún libro, o sea, es un problema cortesía de la casa, pero que sí, ¿no? Que tuve ese detalle en el examen y se me pasó, como solo, bueno, uno va cortando y pegando los códigos de los enunciados, o de repente agarro un ejercicio, le modifiqué, pero no le puse eso, ¿no? De que tenía que ser una conductividad diferente de cero. Entonces, la mayoría no se percató, ¿no? Que eso no podía ocurrir. O de repente alguien hubiera puesto esa onda no es, o esa expresión no corresponde a una onda en un medio no conductor. Entonces, igual hubiera sido una justificación, pero nadie lo hizo. En todo caso, eh, la mayoría planteó ecuaciones, pero no llegaron a nada. Pero por el error que comenté, pues le di el puntaje. Eso para ayudar a la mayoría, porque en realidad los otros problemas estaban más simples y eh, había otro que les había comentado que iba a explicar hoy. Solo déjenme buscarlo. Ese fue la reposición, por cierto. Pregunta, ¿cómo podrían verificar que esa expresión corresponde a el campo B de una onda electromagnética plana? Digamos que sea una pregunta teórica. ¿Cómo podrían verificar que esa expresión corresponde a una onda electromagnética plana para el campo B? Están ahí, yo creo que eso de estar hablando solo, creo que es el... Perdón, diga. Yo intentaría la 24.3, pues, de las ecuaciones de Maxwell, pues, a ver si la cumple. Espérame, que me dicen la ecuación y yo no sé cuál, no recuerdo cuál es el número. 24.3. Ok, pero recordemos que la ecuación de Maxwell, que la divergencia de B es igual a 0, es en general, ¿no? Es decir, esta expresión es para cualquier campo B. Pero ya nosotros, para un tipo específico de campo B, que es el que viene dado por esta expresión, sea que la coloquemos con la exponencial compleja o que
coloquemos el coseno. Entonces, esta ecuación se convierte para onda plana. Se convierte en el vector de propagación punto el campo B debe ser 0. Entonces, la pregunta para ustedes, bueno, identificamos que en primer lugar ahí no hay exponencial, solo hay una exponencial compleja, no hay una exponencial real, por así decirlo. Entonces se concluye que eso es que si es una onda plana, corresponde a una onda que se propaga en un medio no conductor. Primera conclusión. O sea, hay una exponencial, solamente hay una exponencial compleja, entonces es un medio no conductor. La pregunta entonces, dado que es un medio no conductor, ¿cuál es el vector de propagación? Digamos K. K o N, creo que al final de cuentas utilizo las mismas letras, ¿no? ¿Cuál sería el vector de propagación? Pregunta para todos. 3 en X más 4 en Y. Ok, claro, tendría que ser 3 en X más 4 en Y más 5Z para que cuando se haga el producto punto de K con el R, esto produzca el argumento en la exponencial, que es la parte que tiene la variable. 3x más 4y más 5z. Entonces, eso es la forma de identificarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora el producto punto entre K con el campo B. En realidad, la parte vectorial del campo B está relacionada únicamente con esto. Bueno, no está marcando en la pizarra, pero ahí. La parte vectorial del campo B está relacionada con esto, porque la otra exponencial y la otra son constantes, entonces se toman como factor común. Por lo tanto, al hacer K.B, básicamente sería toda la parte constante, que es B sub 0 omega, por la exponencial. Eso la puedo escribir así. Y la parte que si hacemos el producto punto es con este y este. Entonces, al hacer el producto punto, tendría que dar 0. Es decir, 3 por 5 más 4 por menos 3 más 5 por menos 2. Pregunta, ¿da 0? No. No da 0. Entonces, esa expresión no es una onda plana. Porque recordemos que las otras ecuaciones de Maxwell lo que permiten para una onda plana es establecer una relación entre el campo B y el campo E. Pero imaginemos ahora que les hago la misma pregunta de antes. Imaginemos que aquí fuese un valor desconocido, llamémosle A, positivo A. Y yo les pregunto ahora cuál debería ser el valor o cuál debería ser el valor de A si eso representa una onda plana. Entonces la ecuación sería igual, solo que aquí evidentemente colocaríamos 5 por A y eso tendría que ser 0.
Entonces, claro, la parte del exponencial y la parte del b y las constantes no influyen para poder encontrar ese A. Y la idea es muy parecida al ejemplo de ayer, que podemos ahí despejar directamente, ¿no? Que serían 15 menos 12, 3/5, ¿no? Negativo. Entonces, para que sea una onda plana, tiene que ser menos 3/5. Entonces, eso por un lado. Entonces, la ecuación del campo B, que ya estamos seguros que sí tiene la expresión de o sí representa una onda plana, sería esta, ¿no? 5 en X más 4 en Y menos 3/5 en Z por la exponencial. Bueno, escribo todo el producto ese. Hablamos también de que esto era una onda plana en un medio no conductor. Entonces, imaginemos ahora lo siguiente. Si yo les pregunto cuánto es la constante de propagación. ¿Qué respondería? Híjole, van a examen pasado mañana. No sé si lo tienen presente. Esa constante de propagación es la misma acá, ¿no? Es K, sí. En este caso no tiene las tres componentes, 3x, 4y y 5z. Sí, pero hay una constante propagación. O sea, al final de cuentas, en ese argumento, cuando tenemos K.n menos omega t, esto se puede escribir como una constante de propagación, el K unitario. Siempre es un vector de propagación, solo que es unitario. Punto R acá. Punto R. Entonces aquí sería el K por el K unitario, punto R, menos omega t. Entonces, la constante de propagación en este caso es la magnitud de ese vector. 6.43. Entonces, K, constante de propagación, es la raíz de, ¿cuánto era? 3, 4 y 5. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, es que yo puedo tener un vector de propagación, lo puedo tener que sea unitario o no. La dirección evidentemente es la misma, ¿no? Sea unitario o no. Pero en este caso la magnitud, perdón que se movió esto. 3 más 4 más 5. 6 puntos, ¿qué me dijeron? Perdón. ¿Pero por qué 6? Es que es 3/5. 6.43. No es 3/5. El 3/5, era, ojo, son dos cosas diferentes. Aquí Tiene lo que razón, dije, ingeniero, tiene razón. aquí lo que dije es que se hizo el producto punto entre estos dos. Pero el vector de propagación era este. Ese no cambió. Lo que modifiqué para que sí fuese una onda plana era las componentes del B, no del vector de propagación. 5 raíz de 2, ¿qué, ingeniero?
Ok, entonces ahora supongamos que me dicen, ya sabemos que la onda se propaga en un medio que no es conductor y que, ¿qué más podría preguntar? Ah, ok. Que el medio, bueno, un medio no conductor en el cual supongamos que mu sub r, bueno, el valor me va a salir. Hay que tener cuidado porque de repente si me lo invento y me queda una velocidad más grande que la luz, que la velocidad de la luz, hay problemas, ¿no? Entonces de repente hay que tener cuidado con eso. No es de poner un valor a lo loco, pero digamos que voy a poner 5. Lo voy a cambiar si nos queda un valor de velocidad de la luz mayor que, un valor de propagación, de velocidad de propagación mayor que la velocidad de la luz, que no tendría sentido, porque teóricamente nada va más rápido que la velocidad de la luz. Entonces doy mu sub r. Y consideremos una frecuencia, no frecuencia angular, de 5 GHz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de propagación? ¿Qué harían? Velocidad es omega sobre la magnitud de K y omega es 2 pi f. Ok. ¿Cuánto sería omega entonces? 2pi por 5 por 10 a la cuánto. Recordemos que el giga es un prefijo, ¿no? Y es 5 por 10 a la cuánto. O sea, aparece tera, nano, pico, etcétera. ¿Cuánto es giga? 10 a la 9. Ok. 10 a la 9. Entonces ya tenemos el valor una vez la frecuencia y otra vez la frecuencia angular. Entonces hay que diferenciarlo. Entonces al tener ya eso, la velocidad es omega sobre K. Repito, solo espero que no me quede un valor tan mayor que la velocidad de la luz. Pero bueno, se calcula ahí. Si queda un valor más grande que la velocidad de la luz, tengo que modificarlo, porque eso físicamente no puede ocurrir. Imaginemos ahora que me preguntan el epsilon r. ¿Cómo calcularían el epsilon r? Ingeniero, aquí no se podría utilizar la B es igual a 1 entre raíz de mu por epsilon. ¿Por qué? No, le pregunto para encontrar valor de ese de... No, pues yo le pregunto por qué sí. No, o ¿Qué, sea, como qué que garantiza que la podamos utilizar? o sea, creo que es cuando tenemos en el medio no conductor, ¿no? Exacto, como tenemos un medio no conductor, entonces la velocidad de propagación está relacionada directamente con 1 sobre la raíz de mu por epsilon. Solo que aquí es que sí, el valor lo puse muy alto, o sea, lo que les decía, si yo pongo gigahertz, queda a 9,
Acá es 5 raíz de 2 y creo que va a quedar un valor más grande que la velocidad de la luz, lo cual no puede pasar porque es por 10 a la 8 la velocidad de la luz. Entonces tendría que modificar ese valor, ¿no? Bueno, para que el problema tenga sentido físico, pues el papel aguanta con todo, pero si lo que quiero decir es que si yo pongo gigahertz, queda a las 9, la velocidad va a quedar también a las 9 y eso es más grande que la velocidad de la luz. Pero lo voy a dejar así, pero repito, no tendría mucho sentido físico. Entonces, en todo caso, si ya tenemos que B es esta expresión, las dos que están aquí, recuerden que son válidas únicamente en medios no conductores. Entonces, como B es omega sobre K y mu es mu sub 0 por mu sub R y epsilon es epsilon 0 por ese epsilon R, desde ahí podemos despejar, ¿no? Mu sub R es K al cuadrado sobre omega cuadrado por mu sub 0 epsilon 0 por epsilon R. Pregunta, solo por curiosidad, ¿cuánto es mu sub 0 y epsilon 0? Son valores que ya deberían de estar memorizados. Normalmente observen que no ha habido tanta necesidad ni en 321 ni en toda la parte anterior de conocerlos porque la respuesta sí se ha permitido que lo dejen en función de ellos, ¿no? Todos los campos que daban algo por epsilon 0 o algo algo entre epsilon 0 o algo por mu sub 0. Pero en esta parte, como hay que hacer toda la operación, entonces sí requieren los valores. Entonces, hago ya Ingeniero, antes de continuar, no estamos contando el valor de epsilon R. Perdón, es cierto. Al revés. Entonces aquí sería epsilon R y mu sub R. De repente ahí tienen una calculadora que tiene guarda constantes, que hay algunas que sí lo hacen, pues se salvan. Sí, justamente iba a preguntar, porque, bueno, sacando la calculadora me da 1.26 por 10 a la menos 6, el mu sub 0. ¿El cuál? El mu sub 0 me da 1.26 por 10 a la menos 6. Mu sub 0. Ok, es que la calculadora se suele dejar en función de 4pi, por eso les preguntaba cuánto era. Sí, sí, claro. Es que yo sé que está en la función con pi, pero en la calculadora lo tienen solo así como 1.26 por 10 a la menos 6. Bueno, no hay problema. Pero son dos constantes que se deben memorizar. ¿Qué otra situación habría que se podría preguntar? Notemos que al final de cuentas el tipo de operaciones, repito, suelen ser bastante simples. Es más la parte de hacer cálculos matemáticos y analizar la teoría. Pero sí hubo un problema donde se planteaba, el problema decía así, si es una onda plana, calcule esto. Si no es una onda plana, dígalo y no haga nada. Lo que ocurrió fue al revés. Todos dijeron que era onda plana y empezaron a calcular un montón de cosas y no era onda plana. Por eso resalto esa situación. Déjenme ver qué otra cosa he preguntado. Ingeniero, ahí... Sería ¿Perdón? A Víctor se iba a preguntar bueno. la polarización sería lineal para ingeniero. Sí, si todas son reales, es lineal. O sea, si el vector en realidad se hace con el del campo E, ¿verdad? Pero básicamente la situación es análoga. Hay que hacer un producto cruz para encontrar el L0, pero independientemente de eso, van a cambiar los versores cuando hagamos el producto cruz,
pero las componentes son reales. Entonces, si eso pasa, automáticamente es polarización lineal. Repito, también podría haber un caso donde tengamos componentes complejas y sea lineal, pero en este caso, si son reales, garantizado que es lineal. Ingeniero, yo le quería preguntar, es decir, ¿por qué justamente al valor que tiene, o sea, que tiene la Z, le dio el valor de A? O sea, al 5, ¿por qué le dio el valor de A No, justo a eso? yo lo cambié, podría cambiar en cualquiera. Es que yo les dije, así como estaba con S2, no era una onda plana, porque no cumplía la ecuación esta. Entonces acabó el problema. No es onda plana, no se puede hacer nada, porque no tiene sentido. Entonces yo les dije, ahora, imaginemos que no conocemos este, pero yo le pude haber puesto a cualquier componente, ¿no? Un valor desconocido y buscarlo para que sea una onda plana. O sea, es el producto punto y se busca. Ahora, ¿por qué se la puse a la Z? Se la pude haber puesto a la X o a la Y. En realidad no importa. Y Si otra no, hay pregunta, un... ¿Perdón? no, otra pregunta le quería decir, yo veo que ahí el valor de acá usted le puso unitario a X y a Y, pero a Z no. No lo puse. Ah, no, fue que me equivoqué acá, perdón. Aquí. Sí, tienen que ser unitarias porque es un vector. Sino que cuando se hace el producto punto de K vector con el vector R de posición, es que queda 3 en X más 4Y más 5Z, que es el argumento del exponencial, este de acá. Pero sí, este tiene que ser unitario. ¿Más preguntas? Yo en particular solamente le quería que si podía hacer otro ejercicio, porque es que, si le soy honesto, me siento bastante perdido en muchas cosas en esto. Y no es ¿En qué porque no cosa? lea, y no es porque no lea, ni porque no vea los videos ni nada, porque ya me he visto y edito los videos, pero muchas cosas no sé, me quedo perdido, básicamente es la palabra correcta. Para hacer Bueno, díganme qué cosas para hacer uno mañana. Pues, a ver, porque por lo general, vaya, en los ejercicios que están ahí, por lo general se siempre deja de hacer los cálculos, de nosotros terminarlos. Entonces, vaya, en uno que se estaba resolviendo justamente, que nos daban el valor de K, ¿no? Que decía que K era igual a 4 más 2, ¿sí? No sé si se recuerda ese ejercicio. Ajá. Bueno, entonces el caso es de que ahí al final nos piden encontrar los valores reales e imaginarios, parece, de E, no me acuerdo si es H, ¿no? Pero el caso es de que, o sea, nos dan Espérame. ¿En qué video está? Así lo voy más. que yo creo que lo hicimos en clase, parece, que nos dan el valor de K igual a 4 más 2, sí. No recuerdo si es video o en la clase, pero... ¿De este periodo o de los periodos anteriores? Pues, bueno, si no lo vemos en clase de los periodos anteriores, que la primera pregunta es que nos piden el valor de lambda, el valor de B y el valor de W. Pero lo voy a buscar mejor. Caigo. Ah, ok, este. Sí, había uno que había un error. Ahorita ya me acordé. Era este, ¿no? Sí, justamente es. Ajá. Bueno, el caso es de que, bueno, yo llegué hasta encontrar valores de sigma, nu sub r y r, ¿no? Bueno, que nu sub r creo que no se encuentra, porque al final solo encontré epsilon r No, sí, ese es el error, porque el Mosugar lo daba. bueno, el caso es de que donde ya en el inciso E que dice encontrar las expresiones reales y complejas para los campos B, H y E, ahí no sé cómo abordarlo, porque, ok, o sea, al principio tenemos el campo en
complejo, lo pasamos a forma polar, ¿no? Sí, o sea, la misma idea. En este caso, hay una situación que hay medio conductor. Entonces, se deberá escribir, por ejemplo, la primera componente, expresarlo en forma polar, ¿no? E a la i teta 1 en X más R2 E a la i teta 2 en Y por la exponencial que sale, ¿no? De la real, que sería menos 2z por E a la i 4z menos omega t. Entonces, para sacar la parte real, se debe combinar las componentes, o sea, las exponenciales con la exponencial que está al final. Quedaría en todo caso E0 por un R a la 1, E a la I 4Z menos omega t más teta 1 en X, combinando esta de acá con la exponencial esta, y luego se combina la otra. O sea, lo que se procura es tener un único número complejo, no un producto, o sea, tener un solo número complejo. En este caso, uno en cada componente. O sea, mi duda era esa, porque, o sea, tengo el valor de K, ¿no? Entonces, yo, o sea, lo que pensaba era reemplazar, no sé si sabía reemplazar el valor de K justamente ahí, ¿Sí? dice, pero lo que usted veo que Es que hace una... este es el alfa beta I. Sí. Entonces pongo la expresión, ya nos quedaba E a la menos. Ya tienen ese resultado, E a la menos beta Z por E a la I alfa Z menos omega T. Entonces lo que hago fue simplemente reemplazar. O sea que ese resultado ya está dado, dice. No lo he visto. Sí. En la teoría, cuando hablamos de un medio no conductor, se llega a esa ecuación. Perdón, cuando hablamos de un medio conductor, se llega a esa ecuación. Ok. Entonces, si me O lo reemplaza, pues si lo reemplaza, vaya, hagámoslo ahorita. Si usted reemplaza en ese exponencial alfa más beta I por Z menos omega T, hace la distributiva, hay un I que se multiplica por ese I, entonces queda... Se trabó la pantalla. Ok, gracias. Ok, cuando hacen entonces, si hacemos la separación, queda un E a la I al cuadrado beta Z por un E a la I alfa Z menos omega T. Entonces, ese I cuadrado es que es menos 1, y eso es lo que produce la envolvente, que decimos que la onda, por el hecho de estar propagándose en un medio conductor, por el efecto disipativo del conductor, la pérdida de energía va reduciendo su amplitud. Entonces, lo importante es que alfa es la parte real de K y beta es la parte imaginaria. Entonces ya tienen las dos componentes, repito, solo tienen que juntar esos argumentos en la exponencial, la otra, y ya después la parte real es coseno y coseno. ok, sí, esa era la... Ahí estaba estancado en parte. Gracias. Ya con E, B y H son tan directos. Otra cosa que puede pasar, dado que por ejemplo aparezca el día, bueno, hay un campo y que tenga la siguiente forma, ¿no? Es 0, que ya sea el real, y que aparezca un seno. Entonces todas las ecuaciones que se han trabajado, evidentemente son para coseno. Entonces la pregunta es, ¿cómo transforman ese seno en coseno? Esa es una opción. Convertimos el seno en coseno y utilizamos
las mismas expresiones o buscamos equivalentes con seno. Le sumamos pi medios al argumento del seno. Los demás, ¿qué dicen? Vean que son situaciones con matemática básica, no hay ningún cálculo complicado. Bueno, complicado me refiero a lo usual, los integrales. ¿No? ¿Será sumar o será restar? Pues nadie dice nada. En realidad debe ser resta, si no hay un problemita con los signos. Entonces, esto yo lo puedo escribir así. Es 0, coseno de kz menos omega t más menos pi medios. Y esto es igual. Y esto simplemente es un desfase que, si bien es cierto, en la parte de la onda solo se va arrastrando. Solo se va... claro, cuando vayamos a hacer la parte imaginaria de una sola vez, entonces estará ese vector. Disculpe, ingeniero, estoy escribiendo. Sí, es que se traba la cuestión esta. No se ve. No sé si ya se ve. A mi caso, uno. Bueno, no sé qué pasa con esto. Ya. Pero otra vez a compartir. Entonces quedaría, el que es este seno lo pueden escribir así, coseno del argumento menos pi medios. Entonces cuando hacen ya la parte imaginaria, solo lo van... Y claro, alguien podría analizar que este se podría asociar con componentes complejas, pero bueno, eso ya dependerá de lo que pregunten. Y lo dejamos así en coseno para trabajar las ecuaciones como usualmente, aunque en realidad pueden probar que no habría mucha diferencia. Porque al final de cuentas uno puede proponer en el modelo de la onda, la solución de la onda, uno puede poner un coseno o un seno y no hay mucha... La diferencia va a ser justamente ese desfase, ¿no? De pasar a una a la otra. Bueno, preguntas. ¿No? En mi caso, solo es ingeniero que le dije hacer un ejercicio mañana para afianzar. Ok. Bueno, recuerden que tienen una actividad ahorita. Espérenme con ustedes. Déjenme confirmar que las he mezclado con 321 porque casi todas estaban el mismo día. Sí, tienen una actividad que ya está. La misma historia de 7 a 10. Creo que va a estar disponible en 15 minutos. Bueno, porque la dejé como igual la vez pasada. Entonces solo corté y pegué y por eso quedó así. Bueno, si no hay preguntas, pues entonces nos vemos mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero.